Nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Hospital Nacional una vez más. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Gracias a todos los que se encuentran conectados en este momento. Vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista. Usted que está conectado en este momento, tiene amigos, tiene compañeros de trabajo, tiene algún vecino que en algún momento le ha escuchado decir que sufre de cálculos renales, tiene dudas al respecto. Bueno, tenemos en casa al especialista, a quien nos va a llevar todas esas dudas a poder esclarecerla, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy, el doctor Walter Morales Q. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todo el público y a todos los amigos del Hospital Nacional. Soy especialista en urología. Desde el 2008 estamos en la rama de la urología y hemos completado diferentes tipos de especializaciones, principalmente en cirugías mínimamente invasivas, cirugía laparoscópica, cirugía robótica, y también somos especialistas en todo lo que son las técnicas de tratamientos mínimamente invasivos para el tema de los cálculos renales. Así es, doctor, y le agradecemos porque sabemos que usted ha hecho un alto en su agenda apretada para la tarde de hoy, poder compartirla, así que vamos a aprovecharlo al máximo y vamos a dar entonces inicio, luego de conocer de su experiencia, de su expertise. Usted que está conectado, como bien lo estamos dándole la bienvenida, pueda compartir el live, sí, agarre y comparta el live a todos sus amigos para que conozcan un poquito sobre el tema de los cálculos renales. Entramos en materia, doctor. Hablamos de cálculos renales, esto obviamente pues tiene que ver con riñones. Cuéntenos la función del riñón, empecemos a aprender cómo funciona el tema. Bueno, los riñones son órganos muy importantes, son órganos pares. Usualmente las personas tenemos dos riñones y ellos se ubican en la parte posterior y superior del abdomen, específicamente en el área lumbar. Como bien lo conoce la gente, como en la espalda, en el área de la espalda baja, ¿no? La función principal de los riñones principalmente es la de filtración de la sangre, ¿ok? El riñón se encarga de filtrar todas las toxinas, los minerales y por ende excreta toda esa cantidad de elementos que no son necesarios en el cuerpo y los elimina en forma de orina, ¿ok? Además es el encargado de redistribuir todo lo que son los líquidos y el agua a diferentes partes del cuerpo. Otra función de los riñones que muchas personas no conocen es la función endocrina. Por ejemplo, ella produce una hormona que incrementa la capacidad de producir más hemoglobina. Y como vemos, a veces tenemos pacientes que tienen datos de insuficiencia renal y manejan niveles de hemoglobina muy bajas y deben ser suplementadas con este tipo de hormonas. Así que no solamente la función del riñón es filtrar la sangre, sino que también tiene funciones endocrinas. Y como vamos a ver, ese exceso de toxinas, minerales que uno ingiere en las comidas, el riñón está sobrecargado en este tipo de minerales y puede entonces empezar a tener patologías o formación de cálculos, en este caso que vamos a conversar el día de hoy. Ahora bien, doctor, usted precisamente nos acaba de comentar algunas cositas que más adelante le vamos a preguntar sobre el tema de los cálculos ligado a la alimentación, pero ¿cómo se forman los cálculos renales? Okay. Físicamente, y hablamos detrás de cámara que nos traía el órgano y nos podía explicar un poquito, pero ¿cómo se forman estos cálculos renales, doctor? Bueno, la población en general tiene una probabilidad de sufrir de cálculos del 10%. Quiere decir que 1 de cada 10 personas puede sufrir de cálculos renales. Para que se formen los cálculos renales necesitamos que se reúnan ciertos requisitos. Principalmente debe haber una orina concentrada, ¿okay? Que esa concentración en la orina debe haber un incremento en minerales o sales y en una orina que tiene poca cantidad de agua, ¿okay? Este es un proceso que ocurre de manera silenciosa en el riñón y lo primero que ocurre inclusive de manera microscópica es la formación de pequeños cristales. Este proceso se llama cristalización y se empiezan a producir pequeños cristales, pueden ser cristales de ácido úrico, pueden ser cristales de calcio. Esto ocurre, como les comenté, de manera silenciosa. Y si el paciente persiste, la persona persiste con los malos hábitos de alimentación y con malos hábitos de tomar agua, o sea, poca ingesta de agua, esto va a ir ocurriendo paulatinamente y estos pequeños cristales se van a empezar a unir y van a empezar a formar pequeños cálculos renales. Estos cálculos renales, mientras lo tengas en el riñón, puede pasarlo de manera asintomática,
Sin embargo, cuando el paciente expulsa el cálculo y este cálculo empieza a bajar por el conducto urinario, entonces presentamos lo que se le llama el cólico nefrítico o el cólico renal, que el que ha sufrido de cálculo sabe que es un dolor bastante incómodo y doloroso y que muchas veces es la principal causa de formación que acude al paciente al cuarto de urgencia. ¿Okay? Bien, ahora bien, doctor, nosotros estamos hablando de la formación de un cálculo renal. Un cálculo renal obviamente no se crea de la noche a la mañana, tiene que haber un tiempo prudencial. Claro que sí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tiempo puede durar una formación de un cálculo renal? La formación de cálculos renales es muy variable. Puede venir de semanas, ¿okay?, meses o incluso años. Va a depender mucho de los hábitos, factores hereditarios del paciente y por supuesto los hábitos alimenticios y de hidratación del paciente. Pero tenemos pacientes que forman cálculos muy rápidamente, en cuestiones de semanas, y otros pacientes que demoran inclusive años nuevamente en formar nuevamente cálculos. ¿Okay? Así que es un periodo variable, pero que si el paciente, la clave es que el paciente persista con los malos hábitos de hidratación y alimentación. ¿Okay? Ahora, precisamente el tiempo nos lleva a preguntar, quiere decir que si esto tiene que ver con el consumo y nuestra alimentación, ¿se puede dar que una persona en corta edad pueda sufrir de cálculos renales? Sí. ¿Un adolescente, por ejemplo? Definitivamente estamos viendo y hoy en día vemos muchos pacientes pediátricos y pacientes jóvenes sufriendo de cálculos renales. Porque depende, como le digo, depende de la alimentación que consumimos y los hábitos de ingesta de agua. Aquí habría que sumar también a pacientes que son muy jóvenes, probablemente tengan un trastorno genético o hereditario que los predisponga más a la formación de los cálculos, ¿no? Ah, ok, muy bien. Ahora, usted si bien ha hablado muy bien de la hidratación, pero doctor, cuando hablamos del tema del consumo de agua, pero hay personas que quizás sienten que el agua no tiene un efecto y dicen, no, ¿sabes qué? Yo tomo otro tipo de líquidos, bebidas que pudieran reemplazar al agua. ¿Qué opinión usted tiene sobre el caso? Definitivamente el mejor medicamento para los riñones es el agua, ¿ok? Definitivamente hay personas que no le sienten el sabor al agua. Ahí lo que le hacemos, la recomendación es puedes agregarle ciertas frutas cítricas, piña, puedes agregarle naranja, puedes agregarle limón para cambiar el sabor al agua y que sea un poco más pasable, ¿no?, al momento de ingerirla. Otra pregunta muy importante que nos hacen los pacientes es si 8 vasos de agua es suficiente para tomar en el día. Bueno, si eres un paciente que forma cálculos renales, la recomendación, que ya está estudiada a nivel internacional, es que el paciente debe producir 2.5 litros de agua en orina. O sea, debe producir 2.5 litros de orina en 24 horas. Y si vamos a ver 8 vasos de agua, corresponden solamente a 8 litros. Entonces es un tema de matemática, suma y resta. Si tomas 2 litros de agua, no vas a poder orinar nunca 2.5 litros de agua. Así que la ingesta de agua debe ser superior. Y si eres un paciente, una persona que trabajas al aire libre, sudas demasiado, haces ejercicio, debes hidratarte muchísimo más, ¿ok? Pero como nadie se pone a medir la cantidad de orina que produce, una manera bastante folclórica que uno puede saber si está hidratándose bien es ver la coloración de la orina, ¿ok? La orina debe salir, en un paciente muy bien hidratado, debe salir bastante clara o un amarillo claro, o sea, debe salir transparente o un amarillo claro. Si estás orinando o un amarillo intenso o un amarillo naranja, entonces significa que a pesar de estar tomando agua, probablemente estés subhidratado o deshidratado. ¿Okay? Ahora, acaba de mencionar el subhidratado, pero a veces nosotros que nos gusta transformar todo lo bueno en malo, nos dicen o nos comentan nuestros amigos y dicen, bueno, ¿sabes qué? Pero es que tomar agua en exceso también es malo. Bueno, hay una sola condición que se llama una polidipsia primaria, que es donde el paciente psicológicamente tiene una obsesión, compulsión de tomar abundantemente agua. Eso te puede llevar al otro extremo, ¿no? Como sabemos, todos los extremos son malos. Te puede llevar al otro extremo de que puedes llevarte a una deshidratación o llevarte a un tema de, más que de deshidratación, sino una alteración del sodio, ¿ok? Y puedes perder potasio porque estás incrementando las veces que vas al baño a orinar. Entonces puedes tener algunos desequilibrios hidroelectrolíticos dependiendo si consumes mucha cantidad de agua. Pero estamos hablando que el paciente tendrá que consumir 12 litros de agua al día. O sea, eso es algo
que es prácticamente imposible de hacer, ¿no? Ok, interesante, doctor, y que bueno, sobre la marcha, todos los que están conectados ven qué interesante, estamos hablando de cálculos renales, pero vamos a poder liberar muchos mitos que están alrededor de precisamente cálculos renales. Ahora, cuéntenos, doctor, cálculos renales, ¿quiénes somos más propensos? ¿Las damas, los caballeros? Bueno, los hombres tenemos doble probabilidad de sufrir cálculos renales en comparación a las mujeres, ¿ok? Y cuando me comentas esto, hablamos detrás de cámara, las mujeres cuando sufren de cálculos usualmente deben ser tratados por el urólogo, ¿no? Que es el especialista que trata las patologías urinarias en la paciente femenina. Hay otras profesiones, como les comenté, profesiones que tienen que trabajar al aire libre, policías, trabajadores de la construcción, y más que todo se debe a este tipo de hábitos de que no tienen acceso a tomar agua y no tienen acceso al baño, y por ende el paciente va a estar subhidratado. ¿Okay? Recordemos que si eres una persona que trabajas al aire libre, vas a estar sudando mucho. Si conversas demasiado, hay forma de agua que se pierde en forma de vapor, y el agua que sobra es la que llega a los riñones. Por eso que el riñón es como si habláramos de una represa. Ella es la que se encarga de redistribuir el agua a diferentes partes del cuerpo. Y el exceso o lo que queda de agua entonces va al riñón y se forma la orina. ¿Okay? Ok, interesante, doctor, lo que nos comenta, sobre todo lo que acaba de mencionar, las mujeres. Hay veces que algunos tenemos la duda de que un urólogo lo ve meramente varones. Correcto. Pero efectivamente acaba de mencionar que los urólogos pues ven el caso también en damas. En damas también vemos temas de infecciones urinarias, que es muy frecuente en las damas. También vemos si lastimosamente presentan temas de cáncer renal o cáncer de vías urinarias, vejiga. También la tratamos el tema de los urólogos. Ahora, doctor, siempre el tema de cálculos renales, ¿por qué pareciera que a los varones es un poco más puntual? ¿Será por la forma en que en algún momento expulsan naturalmente el cálculo? Sí, cuando el paciente expulsa el cálculo, usualmente, y lo hace en casa o lo hace antes de llegar al hospital, es un evento bastante doloroso. ¿Okay? La anatomía del hombre y la mujer es igual, de los riñones hasta llegar a la vejiga, pero por temas de reproductivos, al hombre cuando va a expulsar el cálculo tiene que pasarlo a través de la uretra del pene. Así que usualmente el cálculo puede ser más molestoso o más doloroso en el hombre cuando lo va a expulsar o lo va a orinar, ¿no? Ahora, estamos hablando de cálculos renales, pero cálculos renales es piedras en los riñones. Sí. Mejor conocido como piedra en los riñones. Se me olvidó comentarle que es lo que conocemos como piedras renales, litiasis, es exactamente el mismo término, ¿no? Ahora, pero pues para orientar al público también y los que estamos conectados, ve qué interesante es. Usted no se quede con este live, compártalo porque de eso se trata, poder educar a través de estos live que hacemos en Hospital Nacional. Ahora, doctor, usted acaba de hablar cálculos renales, piedras en los riñones, pero cálculos renales y cálculos en la vesícula, ¿es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? No, estamos hablando de dos situaciones completamente diferentes. De hecho, los cálculos renales usualmente son por sales, calcio, ácido úrico, fosfato, y los cálculos de la vesícula usualmente son por colesterol. ¿Okay? Los cálculos de los riñones usualmente tenemos que tratar los cálculos y mantenemos la función de los riñones. Cuando el paciente presenta cálculos en la vesícula, usualmente la vesícula ya está enferma y debe ser extirpada. Y de hecho somos dos especialistas diferentes que vemos las ramas, tanto la parte de los cálculos renales lo vemos los urólogos y el cálculo de la vesícula lo ve el cirujano de vesícula. ¿Okay? Ok, doctor, ahora nos queda esa duda, ¿cómo saber si lo que tengo en este momento, esos síntomas, la molestia que tengo, se trata de un cálculo renal? Ok. Lo más importante es acudir a atenderse. ¿Okay? Cuando el paciente llega a la consulta y llega a evaluarse, lo primero que hacemos es un interrogatorio buscando antecedentes familiares. Hacemos examen físico. Muchos de estos dolores que la gente confunde con dolores de piedra pueden ser exclusivos dolores lumbares, así que realizamos, o dolores de espalda, hacemos algunos exámenes físicos en el consultorio para definir de dónde se orienta o no el tema del riñón, del dolor de si es renal o no es renal. Nos basamos mucho en el examen de orina. El examen de orina tiene una importancia
que increíble para el tema del diagnóstico, porque podemos empezar a ver en el examen de orina la presencia de sangre oculta. Podemos ver cristales, que como les comenté a un inicio, los cristales no van a dar síntomas en el paciente, pero podemos empezar a ver cristales en la orina y por ende podemos entonces sospechar que este paciente pueda llegar a tener cálculo. A nivel del consultorio podemos hacer estudios que no son invasivos, que son los ultrasonidos. Podemos hacer una ecografía donde podemos observar cómo están los riñones, si estos presentan cálculos o presentan ya datos de obstrucción por los mismos, ¿ok? Así que eso se puede hacer a nivel de consultorio. Cuando tenemos un paciente ya muy sintomático o con una sospecha a nivel de consultorio que tiene cálculos renales, entonces el mejor estudio de elección es la tomografía abdominal o lo que se conoce como el UroCat o UroTac, que es el examen ideal para tomar decisiones con respecto a si vamos a dar medicamentos, si vamos a dar tratamientos no invasivos o vamos a hacer otro tipo de terapia en el paciente, ¿ok? Usualmente nosotros no tomamos decisiones de piedras, si la vamos a operar o no con un ultrasonido, sino que confirmamos con el mejor examen, que es una urotomografía. ¿Okay? Ahora, si bien es cierto, también estamos hablando de que los cálculos van en incremento o ellos se van colocando cada vez más grandes. Más grandes, correcto. Usted lo acaba de mencionar, tratamiento puede darse con medicamento. ¿Qué me diferencia entre uno y otro? Ok, siempre quisiéramos encontrar los cálculos los más pequeños posibles. Los cálculos pequeños no ameritan cirugía, ameritan lo que es un cambio en el estilo de vida del paciente, que deje de consumir comidas que tengan alto contenido de sal, ¿okay? Que evite, a veces tienes que preguntar si el paciente está tomando algún suplemento alimenticio, vitamínico, si está tomando exceso de calcio, por alguna recomendación de algún otro colega. Hay que tener mucho cuidado con los batidos de proteína. Estos batidos adelgazantes, usualmente el paciente puede llegar a tener episodios de cálculos en este aspecto. Y si son cálculos pequeños y si podemos descubrir estos cálculos a qué se puedan deber, podemos sugerir algún tipo de medicación. Por ejemplo, las piedras de ácido úrico son las piedras que más fácilmente se pueden tratar con medicamentos. Ahí, por ejemplo, utilizamos allopurinol, utilizamos bicarbonato y utilizamos un medicamento que es el único que ha demostrado que disminuye la formación de piedra, que es el citrato de potasio. ¿Okay? Eso cuando estamos hablando de cálculos pequeños, que miden menos de 3 milímetros. ¿Okay? Ahora, mencionaba hace un rato usted el tema y que eso me lleva mito o realidad, doctor Morales, Morales Q. En este caso, doctor, mito o realidad, usted lo acaba de mencionar, está ligado al consumo del agua, está ligado a lo que estamos comiendo, pero siempre mencionan que cuando uno sufre de piedra en los riñones tiene que ver con el exceso de consumo de gaseosas. ¿Cierto? ¿Mito? ¿Realidad? Es cierto. Y de hecho las gaseosas tienen la facilidad de producir un tipo de cálculo que es el cálculo de oxalato de calcio. ¿Okay? Así que el consumo de gaseosa debe ser o eliminado o moderado bastante para poder evitar que el paciente siga en esa tendencia de formar cálculos. ¿Okay? ¿Mito o realidad? ¿El café va en ese grupo? No, el café no se ha demostrado que facilite o promueva la formación de cálculos. Ahora, usted mencionaba hace un momento sobre el tema de que hay pacientes que efectivamente, de acuerdo al tamaño, lo tratamos con medicamentos. En esas etapas de tratamiento, ok, medicamento, pero el que no ha sido detectado con medicamento, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, si los cálculos están ya más grandes y por medio de tomografía podemos asumir, y de hecho la importancia de la tomografía también es saber la localización del cálculo, el tamaño ideal del cálculo y las unidades Homefield. Estas unidades nos indican qué tan duras son las piedras en el riñón. Entonces, si tienes un cálculo que es muy denso, o duro, por decirlo así, es un cálculo que es muy poco probable se pueda tratar con medicamentos. Entonces tú ya vas y cambias la terapia de este cálculo y le ofreces otro tipo de tratamiento al paciente. Por ejemplo, si el cálculo está en el riñón, la mejor terapia para un cálculo que mida más de 4 milímetros es la litotripsia extracorpórea, que es el procedimiento es un procedimiento no invasivo que por medio de ondas de choque se producen fragmentaciones del cálculo de manera interior del riñón y permite que el cálculo sea expulsado en forma de arenilla. ¿Okay? Muchas veces el paciente confunde de que no es un procedimiento quirúrgico porque no ve ningún tipo de cicatriz, pero sí, es un procedimiento que se hace en el quirófano, se hace con algo de sedación y anestesia, pero es un procedimiento completamente seguro. ¿Okay?
Ok, nos queda claro entonces, la litotripsia es este procedimiento quirúrgico para, llámenle que el estallido de las piedras y que luego la fragmentación. Exacto. Ok. Y qué bueno sentir que no estás operado, o sea, qué bueno sentir, porque a uno le hablan quirúrgico y uno se aterra, ¿no? Exacto. Ok, la recuperación del paciente que pueda pasar por una litotripsia. Es rápida, el paciente se realiza de manera ambulatoria y el paciente en 2 o 3 días, si no es que al día siguiente, está retornando a su trabajo. Okay. Ahora, nosotros somos muy dados a que, ok, el doctor, fui donde el doctor Morales Q, perfecto, logré pasar por la litotripsia, ¿puedo volver a tener cálculos renales? Sí, lo importante de este LIFE es que el paciente, una vez sea tratado de cálculos, ya sea porque le expulsó, se trató con medicamentos, se le hizo litotripsia extracorpórea, se le hizo una cirugía láser, o porque también hay procedimientos láseres que se utilizan en cálculos, o inclusive procedimientos un poquito mayores, percutáneos, el paciente debe seguir un control para evitar que esto vuelva a recurrir. Si el paciente persiste con una mala alimentación, persiste tomando poca agua y persiste, en vez de tomar agua, toma otras bebidas que no debe estar consumiendo, el paciente va a tener una incidencia de un 50% de producir otro cálculo en los próximos 5 años. Ok, interesante. La mayoría de las veces cuando nosotros recibimos un tratamiento y que en este caso quirúrgico sentimos que olvidamos el tema, ok, soy un ser humano nuevo otra vez, pero ya usted nos menciona que podemos reincidir. Ahora, doctor, también hay un tema, un mito en el consumo para las piedras en los riñones que está ligado a la pimienta. ¿Esto guarda relación? No se ha visto relación con la pimienta como tal. Lo que sí es la sal, en todas las formas de la sal. El sodio es el enemigo número 1 del riñón en todas las formas, en forma de hipertensión y en forma de formación de cálculos. ¿Okay? Así que una de las recomendaciones es bajar el consumo de sal en todo, ya sea en lo que consumimos de la sal de mesa, en los condimentos. Usted cuando va a ver, todos los condimentos contienen sodio, la salsa china, la salsa inglesa, todo lo que nos gusta, todo lo rico que hace uno en la comida, eso contiene sal. Entonces cuando vas sumando, estás consumiendo una cantidad enorme de sal durante el día y eso es una sobrecarga al riñón. ¿Okay? Entonces el riñón, cuando le sometes una alta carga de sal, el riñón vas a trabajar forzado y encima no estás tomando agua suficiente. Ok, ahora, doctor, y bueno, todos los que están atentos aquí al live, ve qué interesantes son, lo repetimos nuevamente, usted compártalo porque precisamente estamos hablando de piedra en los riñones. Pareciera que eso estuviera de moda, doctor, no sé si será que precisamente tiene que ver con el bajo consumo. Cuéntanos usted en su experiencia, ¿hay un incremento de cifras? Sí, vemos bastante tema de cálculos, la verdad que es una de las principales causas de visitas al cuarto de urgencia, los cálculos renales. Casi todos los días tenemos consultas por temas de cálculos de piedras, pacientes que ya son conocidos de uno, que vuelven a ir al cuarto de urgencias, pacientes que no van a la consulta porque piensan, como usted lo acaba de decir, que ya se liberaron del tema o por temor a que uno le diga que tiene otro cálculo, pero indudablemente este cálculo al moverse va a bajar y va a obstruir y va a dar un cólico que te va a llevar al cuarto de urgencia. Ahora, nosotros maravillosamente vivimos en un país bendecido, lleno de muchas creencias, doctor. Y aquí, mito o realidad. Nuestras abuelas muchas veces nos mandan infusiones o nos mandan, tómate un té de anís o tómate un té de cualquier otra hierba. Nos conocemos todos, desbaratadora, cola de caballo, chilintón, chancapiedra. O sea, existen diferentes tipos de medicamentos tradicionales que la gente utiliza. En realidad, lo que ayuda ahí en realidad es que el paciente en ese momento está empezando a tomar líquidos, ¿ok? Entonces te dan un té y te dicen que te tomes 2 litros de ese té asociado a que tienes que tomar agua. Entonces, en realidad lo que está ayudando ahí es la hidratación. No estamos ni en contra ni a favor del consumo de tés naturales. Lo que sí le decimos a los pacientes es que informa al médico qué es lo que está tomando para que el médico le oriente si lo siga tomando o no. Definitivamente al ser alimentos o medicamentos naturales pueden haber interacciones con algunos medicamentos que nosotros le brindamos al paciente, ¿okay? Así que es importante que el paciente notifique al médico, oye doctor, estoy tomando este té que me sugirieron, ¿lo puedo seguir tomando? Y bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros le podremos decir al paciente que sí, no va a haber ningún tipo de contraindicación. La otra situación importante es que no se automedique el paciente, o sea, una terapia que le funcionó a otro paciente
para el tema de las piedras, no necesariamente va a funcionarle a uno si padece de cálculos renales. O sea, cada cálculo es diferente y cada paciente es diferente y va a reaccionar diferente al tratamiento. Así que no consideramos que debe ser automedicarse el paciente sin saber qué tamaño de piedra tiene, cuántas piedras tiene, ¿okay? Ni siquiera sabe dónde está localizada la piedra. Entonces, primero evaluarse y después sugerirle si el paciente necesita tomar algún tipo de medicación para ello. Ahora, doctor, en su experiencia, hay pacientes que nosotros escuchamos, familiares o amigos, que nos dicen que efectivamente expulsaron naturalmente la piedra. ¿Esto por qué ocurre? ¿Porque el cuerpo de manera natural? Sí, todos tenemos diferentes anatomía renal, ¿ok? Como le comentaba en un inicio, el conducto urinario usualmente mide 3 milímetros. O sea que cálculos de 3 milímetros son cálculos que puedes expulsar de manera espontánea. Ya cálculos de 4 o 5 milímetros nos cuesta un poquito más expulsarlas y con ayuda de algunos medicamentos, si ya el cálculo se encuentra trabado en las vías urinarias, podemos llegar a expulsarlo con ayuda de algunos medicamentos. ¿Okay? Así que sí, hay pacientes que expulsan los cálculos perfectamente bien. Usted mencionaba al principio que dentro de sus expertices está el hecho de que usted es robótico. Sí. Un médico cirujano, en este caso urólogo robótico. ¿Podemos operar cálculos renales por robótica? ¿Y sí. qué me hace candidato a operarme por robótica y no por otro lado? Ok, si tienes una condición, por ejemplo, hay condiciones en el riñón y una de las más comunes es que haya una estrechez de la unión ureteropiélica. Si tienes esta condición es, bueno, se lo voy a explicar aquí. Esa condición es que el paciente nace con el conducto urinario más estrecho de lo usual. Por ende, el riñón acumula un poco más de orina. Y eso favorece que por medio de una éstasis empiece a acumular cálculos. Entonces, no vale la pena operar la piedra si no has corregido el tema por la cual se está formando el cálculo. Entonces, si tienes una enfermedad asociada o una alteración renal que te esté produciendo la formación de piedras, entonces ese es un paciente que sí se beneficia de que se pueda hacer una reconstrucción renal por cirugía robótica y extraer los cálculos en el mismo momento. Así que sí, la cirugía robótica sí la hemos utilizado para resolver el paciente con cálculos renales. Ahora bien, en el caso de cirugía robótica, ¿estamos hablando de una cirugía robótica convencional o por puerto único? Se puede hacer convencional o por puerto único. ¿Okay? Ok, perfecto. Doctor, cuando usted acaba de mencionar algo que también me llama poderosamente la atención, y es aquellas personas que acostumbramos esperar hasta el último momento para levantarnos a ir al baño. ¿Eso tiene que ver? ¿Pudiera eso afectar? Bueno, eso afecta mucho más en el tema de infecciones urinarias y trastornos a nivel vesicales. Se me olvidó comentarle que también las infecciones urinarias o te predisponen a formar piedras. O sea que si tienes un paciente que hace muchas cistitis, muchas infecciones urinarias, ese paciente debe ser evaluado porque puede formar piedras o es que ya las tiene y que las piedras pueden ser la causa de esas infecciones que esté teniendo el paciente. Pero ese mal hábito de aguantar la vejiga hasta su máxima capacidad nunca es recomendado. Bien. Ahora, nosotros dentro de las personas que tenemos en nuestros live y personas que tenemos de seguidores de Hospital Nacional, hay muchas embarazadas. Ok, soy paciente embarazada, ahorita estoy embarazada, pero empecé a sentir dolores. Okay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Para dónde tomamos? La paciente embarazada es otro capítulo de la urología. ¿Por qué? Porque son pacientes especiales. No podemos hacerle la tomografía porque la paciente está embarazada y no podemos brindarle radiación. Así que nos tenemos que basar mucho en la clínica, ¿ok? Y en los exámenes de orina. Entonces, si tienes una paciente con un cólico, y suele pasar con bastante frecuencia que la embarazada le da cólico renal, ya sea porque tenía antecedentes de cálculos previamente o que simplemente desarrolló el cólico en el embarazo, nos tenemos que basar en el ultrasonido, ¿ok? Se puede hacer un ultrasonido tanto renal para ver cómo está el riñón y se hace un ultrasonido vesical para verificar cómo está el drenaje de esos riñones, porque hay una función en el ultrasonido que te permite ver cómo excretan la orina a través de los uréteres. Basado en eso y en la clínica de la paciente, si la paciente persiste con el dolor, a pesar de que le hayas puesto los medicamentos que solamente se puedes poner en el embarazo, y esa es otra limitante que tiene la embarazada, no podemos administrarle todos los medicamentos que podemos darle a un paciente que no esté embarazado, ¿okay? O no esté embarazada. Estos medicamentos son muy limitados.
tenemos 2 o 3 medicamentos que le podemos dar. Así que ante esa situación, usualmente la paciente puede o expulsar el cálculo y se le da un tiempo prudente y es la primera medida para no tener que instrumentar a la paciente, o en ese caso se le hace lo que se le llama una colocación de catéter WJ. La paciente embarazada no se le puede hacer una litotripsia extracorpórea y debe ser evitada en la medida de lo posible la cirugía láser también, por el efecto que puede ocurrir con el láser y con la litotripsia en el producto, ¿no? En el feto. Entonces lo que hacemos es colocamos un catéter WJ, liberamos la obstrucción del riñón y posteriormente esperamos que la paciente dé a luz para poder entonces hacer el tratamiento que la paciente amerita para resolver su problema de cálculo. Es como una medida temporal hasta que la paciente dé a luz. Ahora, doctor, algo que también nos llama la atención es que efectivamente estamos hablando de cálculos renales, estamos hablando de que nuestros riñones se pueden ver afectados. El tema de cálculos recurrentes pudiera llevarnos a nosotros a otra condición, al punto de un tema de trasplante o algo similar. Sí. Gracias a Dios hoy en día los cálculos renales han pasado a ser como la 4ª o la 5ª causa de insuficiencia renal. Tenemos que mencionar que la principal causa de insuficiencia renal es la hipertensión y la diabetes, ¿ok? Entonces, esas primeras enfermedades obviamente deben ser tratadas, pero lo que es interesante es que muchas veces estos pacientes que presentan cálculos renales coexisten con estas enfermedades. Entonces, el control de estas enfermedades son muy importantes. La hipertensión, la diabetes, el problema del ácido úrico incrementado, el colesterol elevado. Entonces, estas son enfermedades que afectan por sí solas el riñón. Entonces, si le sumas a ese paciente que ya sufre de estas enfermedades, le sumas que ya sufre de cálculos, entonces estás agregando la otra enfermedad que muy probablemente pueda acelerar una insuficiencia renal, llevar al paciente a diálisis o inclusive a un trasplante renal de manera temprana. ¿Okay? Ahora, ya cuando estamos en el escenario de ser un paciente trasplantado, porque ya hay esos escenarios, ¿el paciente trasplantado es propenso a cálculos renales? No. Recuerda que cuando se hace un trasplante se escogen riñones sanos, ¿ok? Se escogen los riñones más sanos y precisamente una de las condiciones de los trasplantes, cuando vamos a donar un riñón, es que este riñón no sufra de condiciones de cálculos preexistentes. Así que es muy poco probable, no es que no haya ocurrido, pero es muy poco probable que un paciente con un trasplante renal desarrolle cálculos renales. Ok. Bueno, interesante, doctor, que es como le prometiéramos en digital, la verdad que el tiempo pasa volando. Les agradecemos a todos los que están conectados, la verdad que es sumamente interesante hablar pues de piedras en los riñones, cálculos renales, como bien estamos hablando, doctor. Hoy en día nosotros estamos frente a una situación de pandemia, pues llegó COVID para quedarse, pero me duele y efectivamente estoy frente a una situación de cálculos renales. ¿Qué hago? ¿Me quedo en la casa? ¿Aguanto mi dolor? Espero que pase un poquito esto. ¿Qué hacer, doctor? Muchos pacientes ya saben, ¿ok? Ya saben porque ya han sufrido de cálculos renales previamente. Y estamos viendo que hay un temor para ir a los hospitales, hay un temor para ser atendidos. Lo que le decimos a los pacientes es que tenemos todas las medidas de precauciones, que se sientan seguros al momento de ir a las clínicas, a los hospitales. Obviamente hay que ir con nuestras medidas de protección personales también, lentes, mascarillas, nuestro alcohol o gel alcoholado, pero estamos en todas las capacidades para poder entonces atender los pacientes que busquen atención en este tiempo, ¿no? Ok, y en ese sentido, doctor, usted que precisamente nos comentaba detrás de cámara, saliendo de este live va para una cirugía, correcto, así que no nos podemos extender. ¿Qué tal? ¿Cómo es la nueva versión de cirugías en COVID? La nueva normalidad es completamente segura. Los pacientes, antes de someterse a una cirugía, se someten a pruebas para garantizar de que el paciente no tenga el COVID. Se hacen pruebas del COVID previamente. Y si por alguna razón, que también lo hemos descubierto, que el paciente le detectamos el COVID de manera preoperatoria, el paciente de manera asintomática se descubre el COVID, entonces tenemos que valorar si se trata de un cálculo, una piedra muy urgente o un cálculo que puede de pronto ser expulsado o puede esperar unas 2 o 3 semanas hasta que el paciente se recupere. Entonces tomamos todas esas previsiones y de hecho hacemos pruebas de COVID casi 48 horas antes del procedimiento, por tema de seguridad del paciente y por temas de seguridad del personal, ¿ok? Y además de que también el personal se hace las pruebas del COVID de manera
rutinaria. Yo en lo personal me lo hago de manera rutinaria, aunque no tenga síntomas, porque uno siempre puede estar expuesto al virus, ¿no? Ok, entonces quiere decir que aquellos que estamos en casa, pero está COVID, pero tenemos la molestia, pues debemos acudir inicialmente pues para atenderse con un especialista. Aquí pues tenemos personas que están conectadas, la verdad que dándole las gracias, doctor, por todo el tiempo que nos está dedicando, maravillosas explicaciones que estamos recibiendo en la tarde de hoy. Obviamente Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Qué interesante, porque cada vez más escuchamos que familiares o amigos tienen que ver con en este caso, piedras en los riñones. Correcto. Ahora, un mensaje que nos quiera, doctor, algo me queda claro, y es que algunos somos un poco tercos, y eso lo coincide una de nuestras seguidoras que está con nosotros, que no nos gusta tomar agua. Eso es, bueno, me quitó la palabra, porque lo más importante es la hidratación. Aquí la verdad es que tenemos que, y ese hábito se adquiere desde pequeño, y hay que insistir mucho en los padres, que hay que inculcarle a los hijos a que hay que hidratarse de manera apropiada. Somos los padres los que compramos soda a nuestros hijos, los que le cocinamos a nuestros hijos, y los vamos acostumbrando a una alimentación no apropiada. Entonces hay que cuidar los riñones. Los riñones son dos, gracias a Dios, pero hay que protegerlos. Hay pacientes que viven con un solo riñón, ¿ok? Así que, o han perdido riñones por cálculos. Así que es importante hidratarse de manera apropiada, y ante el mínimo o la sospecha mínima de que puedas tener algún tipo de enfermedad renal, por favor se acerquen para poder entonces ser evaluados y descartar cualquier tipo de enfermedad que pueda tener a nivel de los riñones, ¿no? Ahora, lo mencionábamos al principio, doctor, pero efectivamente, y aquí pues hay muchas personas que los están felicitando por la verdad la exposición que nos está dando, y le reiteramos las gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor, pero habemos algunos que queremos reemplazar el agua, no sé por qué, porque quizás sentimos que es como tan insípida y tan... las bebidas energizantes, doctor, sin hablar de ninguna, sino energizantes. Ok, estas bebidas, cuando la vas a ver, contienen sodio, contienen azúcar, ¿ok? Contienen electrolitos. Entonces, la verdad que si usted quisiera tomar algo adicional, por eso comentábamos que cambia el sabor al agua. Puede agregarle cítricos, puede agregarle trozos de piña, trozos de maracuyá, trozos de limón, naranja, mandarina, para cambiarle el sabor al agua, ¿ok? Pero no recomendamos estas bebidas energizantes, porque en realidad, al menos que seas una persona que te dediques o a hacer actividad física y todo lo demás, ¿no? Pero no recomendamos, porque contienen otras sustancias que de hecho no son saludables en exceso, ¿no? En exceso. Ahora, también, doctor, nosotros algo de lo que vemos mucho es que hoy en día, lo que usted mencionaba al principio, o alguno está haciendo alguna dieta y le mandan estos suplementos y los tomamos sin saber. Esto usted sí. Se lo digo porque ahora que estamos en pandemia, muchos estamos en casa muy creativos, y una de la creatividad va en línea de querer bajar de peso, y empezamos a reemplazar de manera indiscriminada y no sabemos. Cuando bajamos de peso, ponemos nuestro cuerpo en un estado de catabolismo, o sea, empezamos a destruir la grasa, y esas células empiezan a ser tóxicas para el tema del cuerpo. Entonces, le estás metiendo también batidos de proteínas a la alimentación. El exceso de proteínas también te puede condicionar a problemas de cálculo. La recomendación que le hacemos al paciente es que tome agua suficiente. O sea, si estabas tomando 2 litros de agua al día, duplica la cantidad de agua que estás tomando, porque esa sobrecarga de proteínas, ese estado catabólico donde estás llevando tu cuerpo por el exceso de ejercicio o empezar a hacer ejercicio, que es saludable para el paciente que empiece a hacer ejercicio y baje de peso, pero está en una etapa crítica donde estás bajando de peso pero no estás tomando agua suficiente, entonces puedes conllevar a una sobrecarga del riñón. Okay. Usted mencionaba algo y tenía que ver con que nosotros estamos acostumbrados a condimentar. Pero doctor, si usted nos tuviera que recomendar, estamos hablando de que tenemos la sal de mesa, pero ahora cada vez más por temas de dieta se está conociendo la sal rosada. Rosada, sí. La sal rosada tiene sal, como quien dice, sal a menos la comida, ¿ok? Pero sigue siendo sal, o sea, sigue siendo sal.
La verdad que lo que tienes que evitar es que si le echaste sal a la comida, no le estés echando aderezos que contengan sodio, no le estés agregando caldo rica o salsa china, o sea, no estés agregándole otras sustancias que ya contengan sal, porque si no vas a sobresalar la comida, ¿no? Okay. Aunque pareciera que al gusto no está salado, pero a nivel de sodio, que es lo que nos explica, exacto, pudiera entonces verse como tal. Y es un tema de hábito también, la persona que se acostumbra, de pronto al principio como un cambio radical vas a sentir la comida insípida, pero a medida que va pasando el tiempo y le agregaste algo de sal a la comida, o sea, necesitamos sal, o sea, no es que tienes que ir al otro extremo de que no le echas sal a la comida, porque también te vas al otro extremo de que el paciente no tiene sodio en el cuerpo, y el sodio es necesario en el cuerpo, pero el problema es el exceso del sodio. ¿Okay? Cuando hablamos de la necesidad del cuerpo, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, lo ideal que uno consuma es 2 gramos de sodio al día. Ok, efectivamente. Muy bien, pues todo el mundo está maravillado de las explicaciones que nos está dando, doctor. El tiempo pues ha corrido con velocidad en la parte digital. Denos un mensaje, doctor, con relación a pues todo lo que hemos hablado en esta oportunidad. Si alguien de la sala, de los que están conectados, quieren hacer alguna pregunta relacionada al tema, estamos hablando de cálculos renales, de piedras en los riñones. Este es el momento, pues el especialista, el doctor Walter Morales Q, está pues sacándonos de dudas de todos estos mitos, realidades. Doctor, denos un mensaje. El mensaje es cuidar nuestros riñones. Definitivamente tomar el agua suficiente para que podamos cuidar nuestros riñones. No nos gusta ver los pacientes que tienen elevación de creatinina o datos de insuficiencia renal cuando padecen problemas de cálculos renales. Así que definitivamente, y es una condición que es curable o tratable, a diferencia de una otra enfermedad que no puedas llegar a tratar. Si tienes cálculos, es mejor que te los trates, ya sea con medicamentos o con algún otro tipo de tratamiento para evitar tanto el episodio incómodo, que es el cólico, como el posible daño que pueda ocurrir de tantos cálculos que pueda tener el paciente y repercutirle su función renal. Y algo importante que usted mencionaba al inicio y para los que se conectaron a la mitad, el tema de crear el hábito de consumir agua, pero desde nuestra edad temprana. Sí. Que usted nos mencionaba al principio, que hay niños que pudieran estar... Sí, hay niños y... Ahora cuando más queremos reemplazarle a los niños y reemplazarle con juguitos, cuando debiéramos estar dándole agua. Agua, sí. Es algo también que se inculca en la escuela, pero más en la casa, ¿ok? Tratar de, cuando el niño va o cuando se reinicien las escuelas, ponerle al niño su botellita de agua para que se lo tome durante el recreo, ¿no? O durante la escuela, ¿no? Sí, sobre todo porque antes de que entráramos en pandemia había una disputa con relación al tema del consumo de los juguitos, inclusive elevaron los precios para bajar el consumo, pero relacionado al tema del azúcar, pero hay un tema de que ahora es cuando más debemos valorar el agua. Es que, exacto, si le das jugo, estás incrementando la ingesta de azúcar, glucosa, y eso puede conllevarte a otro tema de obesidad y diabetes, ¿no? Ok, muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a quedar, pues, porque tenemos un especialista de muchos años de trayectoria y no solamente en temas de cálculos renales, sino toda la urología y cirugía en este caso. Nos vamos a quedar con la promesa de hacer un segundo live con usted, doctor. La verdad que todos muy atentos con el tema. ¿Dónde podemos encontrar al doctor Walter Morales Q? Bueno, estamos en el Hospital Nacional, 8º piso, Centro Médico de Alta Especialidad, Consultorio 14. Teléfonos 307-3620 o el 6415-0292. También estamos en redes sociales, @urología Panamá, así que nos pueden seguir en nuestra cuenta oficial. Excelente, pues a todos los que estuvieron conectados, sépanlo, este live lo vamos a dejar colgado en nuestras redes sociales, el doctor también lo va a compartir, lo pueden compartir en redes sociales, no se preocupe si usted siente que alguien debía haber visto este live, algún amigo, algún compañero que efectivamente está pasando por esta situación, pues nosotros le invitamos también a visitar el canal de YouTube de Hospital Nacional. Hospital Nacional fácilmente nos puede encontrar, allí va a ver que vamos a subir el live y todos los lives que estamos teniendo todos los miércoles a Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. De esta manera le damos las gracias al doctor Walter Morales una vez más y a todos nos queda la enseñanza pues de que es importante el consumo del agua y el cuidar nuestros riñones. Muchísimas gracias a todos, les deseamos una feliz tarde